Hola kiwis, gracias por estar aquí un día más. Hoy no tengo guión ni nada, simplemente quería tratar un tema que vivo mucho en mi vida diaria y son los comentarios no solicitados que recibo constantemente por Instagram acerca de lo delgada que estoy. Creo que ya he tratado este tema en algún otro vídeo, pero bueno, quería volver a repetir que yo soy delgada porque soy delgada, es mi constitución, no tengo ningún problema. Simplemente pues eso, me cuesta ganar peso porque es mi constitución y siempre he sido así. Poco a poco, gracias a hacer ejercicio, sí que estoy ganando un poco de peso, pero igualmente siempre he sido delgada y sigo siéndolo aunque esté haciendo ejercicio. O sea, todavía no he llegado a los kilos que debería tener para mi estatura, para lo que se considera normativo o normal, etc. Primero quería repetir, como he hecho en otras ocasiones, que sea cual sea tu cuerpo, mientras que tú estés sane, no pasa nada porque seas más gordo, porque seas más delgado. Porque no te amoldes a los estándares de belleza, que por cierto están todo el rato cambiando y nunca te vas a moldar a ellos, sorpresa. Pero bueno, me quería centrar específicamente en lo que os digo, en los comentarios que he estado recibiendo constantemente en el último tiempo, no sé por qué, me ha venido un montón de gente ahora nueva, tanto por mis vídeos, que normalmente la gente que viene por mis vídeos de la carrera, etcétera, suelen ser gente respetuosa que no dice este tipo de cosas, pero algunas personas vienen pues por mis vlogs de los conciertos y esas sí que suelen ser un poco más irrespetuosas con respecto a mi aspecto físico. Y luego otras personas que no sé de dónde salen, pero me encuentran y se sienten con el derecho de decirme que mi peso pues no les parece correcto. Primero quiero decir que no guardo rencor, ni estoy enfadada, ni estoy amargada por este tipo de comentarios, porque yo creo que vienen de personas que realmente tienen problemas de autoestima, que realmente no se quieren a sí mismas. Entonces lo que hacen es, cuando ven a una persona que no sigue los cánones estéticos de cuerpo, etcétera, que disfruta de su cuerpo, que le gusta, que se pone la ropa que le da la gana, tenga el cuerpo que tenga, siga los cánones que se supone que tienen que llevar ese tipo de ropa o no, la lleva igualmente porque a ella le gusta, que no se preocupa por si le van a decir algo, que está totalmente liberada en ese sentido, que ve que enseña su cuerpo sin ningún tipo de vergüenza, ni de culpa, ni absolutamente nada de eso. Pues eso, estas personas que no tienen mucha autoestima o que odian su cuerpo y ven que otra persona está disfrutando de su cuerpo, siempre tienen que venir a criticar su cuerpo. Lo que creo que están haciendo estas personas que no tienen autoestima, o que se odian, o que odian su cuerpo, o que ellas no se atreverían a llevar ese tipo de ropa, o a subir cierta foto, o a enseñar X partes de su cuerpo, es proyectar esas inseguridades en la persona que están viendo que sí que se atreve a llevarlas o que sí que se quiere. Porque yo creo que si una persona está contenta con su cuerpo, si se acepta a sí misma, no tendría por qué tener la necesidad de ir a otra persona simplemente a odiar su tipo de cuerpo, a criticarlo, a decirle que por qué es así y demás cosas. Simplemente, si tú te quieres a ti misma, no vas a estar yendo a otras personas a criticarlas, a criticar su cuerpo, porque simplemente pues las verás y dirás ole, bien por ellas que se atreven a hacer eso, y simplemente pues tendrás un sentimiento de admiración por esa persona y ya está, y no te afectará personalmente ni sentirás el deseo de hundir a esa persona para tú sentirte mejor. Volviendo a estas personas que hacen comentarios irrespetuosos acerca de la apariencia de otras personas que no se pueda cambiar en 30 segundos, yo lo que les diría es lo que acabo de decir, que si no es algo que se pueda cambiar en un segundo, mejor cállate la boca, porque te puedes encontrar con una persona como yo, que en principio no tengo ningún problema de salud, que simplemente es mi constitución y ya está, pero también te puedes encontrar con personas que tienen desórdenes alimenticios, que tienen problemas mentales en general, y tú no sabes el efecto que puede tener tus palabras en esa persona, no sabes lo que está viviendo, no sabes su circunstancia, no sabes su historia, no sabes lo que está viviendo, lo que está pasando en su vida en ese momento. Entonces, cuando haces ese tipo de comentarios te estás arriesgando a poner en peligro su salud mental, más aún de lo que ya lo puede estar. Te estás arriesgando a que puede que se odie más por culpa de tu comentario y de muchos otros que seguramente haya recibido, o que si tiene problemas con la comida, que empeoren sus problemas con la comida. Si tiene problemas de autoestima, que empeore su autoestima. Es que no tiene ningún punto positivo el hacer ese tipo de comentarios. Incluso si lo estás haciendo desde la amabilidad, o que tú crees que estás siendo amable, volvemos a lo de antes, no sabes lo que está pasando en la vida de esa persona y tú no tienes derecho a opinar sobre su cuerpo, sea cual sea su circunstancia. Otro tipo de comentario que me suele llegar justo antes de decirme que estoy muy delgada, por si yo no me había fijado, no me miro todos los días en el espejo, no me conozco, etcétera. Bueno, caso aparte, es que todos esos mensajes suelen estar precedidos de un no te ofendas pero. Si tienes que preceder tu mensaje con no te ofendas pero, es probable que tu mensaje sea ofensivo. Entonces,
mejor cállate la boca. Antes de escribir ese tipo de cosas, pregúntate si estás escribiendo no te ofendas pero, o no quiero sonar maleducado pero, no quiero parecer borde pero, etc. Si tienes que precederlo con todo eso, quizás es mejor que te calles la boca, porque si tú te estás dando cuenta de que ese comentario puede ofender, que puede sonar maleducado, que puede sonar borde, quizás que lo es. Sé que este tipo de mensajes no me van a dejar de llegar hasta que mi constitución cambie, si es que lo hace algún día. Sé que si mi constitución cambia y engordo, también me van a llegar mensajes del lado contrario, es decir, diciéndome cosas negativas acerca de ser gorda, en el caso de que algún día lo fuera. O sea, es que hagas lo que hagas, no puedes encajar en el canon y siempre va a haber gente que te va a criticar o por delgada o por gorda, o por tu constitución o por tu estructura, lo que sea. Lo único que sé es que yo estoy trabajando mucho, haciendo ejercicio y comiendo bien, para intentar ganar un poco de peso, que tampoco lo hago porque no me quiera así, porque sí que me quiero, sino que lo hago más por funcionalidad, por ser más fuerte, por tener más energía, etc. Pero si alguna vez llego al peso que yo consideraría funcional, que es básicamente para lo que estoy ganando peso, como digo, sé que si me llegan comentarios del otro extremo, que no lo creo porque no creo que engorde tantísimo como para que lleguen ese tipo de comentarios, pero puede ser, y la gente critica por todo, así que yo me espero cualquier cosa. Yo sé que si llega ese momento no me voy a sentir ofendida por ese tipo de comentarios, igual que no me ofendo por este tipo de comentarios tampoco en este extremo de delgadez. Por lo que he dicho, porque seguramente estas personas estén sufriendo consigo mismas y con su cuerpo, y porque yo misma sabré lo que he trabajado para llegar a ese peso o a lo que sea, al objetivo que sea. Entonces, mientras yo me quiera de primeras y los resultados que vaya obteniendo me gusten a mí, no tengo por qué escuchar a nadie más. No saben mi historia, como he dicho. Y ahora que digo también esto de los objetivos de ganar peso, perder peso, músculo, lo que sea que estéis haciendo, si es que hacéis algo, y si no, pues bien por vosotros también. Quería decir también que lo hagáis siempre desde la perspectiva del amor propio, que no lo hagáis desde el odio, que disfrutéis del proceso en vez de centraros simplemente en la meta y estresaros porque no llegáis, etc. Y que sea cual sea vuestro cuerpo o lo que queráis conseguir o lo que sea, que siempre os queráis a vosotros mismos de primeras, y que los cambios que queráis hacer en vuestro físico, ya sea por funcionalidad, como lo que estoy haciendo yo, en plan, por poder levantar bolsas del súper, poder limpiar sin cansarme, no desmayarme en medio de la calle porque me falta energía, no marearme, que no me den ataques de ansiedad, todas esas cosas, pues según voy ganando peso y voy haciendo ejercicios, se me van quitando. Entonces, que lo hagáis por una de esas razones, o si lo hacéis por estética porque os gustáis más de esa forma, que no sea que os odiéis a vosotros mismos en el estado en el que estéis, sino que queréis mejoraros a vosotros mismos simplemente y estar más a gusto con vosotros, que también es completamente válido, pero que eso, que no lo hagáis desde el odio propio y no gustaros absolutamente nada, ni martirizaros por vuestro cuerpo actual ni nada de eso. Bueno, pues básicamente eso es lo que venía hoy a explicar. Sé que haciendo este vídeo no voy a conseguir que dejen de llegar ese tipo de comentarios ofensivos, que yo sé también que estoy exponiendo mis fotos, estoy exponiendo mi cara en vídeos, en redes sociales, etcétera, mi cuerpo y todo demás, y que estoy expuesta por ello a que venga gente maleducada a opinar sobre ello sin tener el derecho de hacerlo. Quería decir también que una persona se exponga en redes sociales, en YouTube, en cualquier sitio, no da derecho a todo el internet y todo el mundo a criticar su apariencia. Sé que la gente que me está viendo en mi canal de YouTube no es irrespetuosa, porque este tipo de gente, ya digo, que viene a Instagram, entonces no creo que aquí pueda dirigirme a nadie en concreto que lo haya hecho, que sé que todos mis suscriptores son súper respetuosos y que nunca me han criticado de esas maneras. Así que no os preocupéis, porque seguramente si estáis aquí, si estáis viendo mis vídeos, no sois nadie de vosotros los que me habéis dicho ese tipo de comentarios. Pero bueno, eso es mi reflexión de hoy, que como siempre digo, que os queráis a vosotros mismos. Y nada, os dejo con esta reflexión. Decidme en los comentarios qué opináis, compartid este vídeo. Y nada, si no estáis suscritos a mi canal, suscribíos. Hago vídeos de arte, de reflexiones, de libros, blogs, hago un poco de todo. También os quiero recordar que tengo tienda de Etsy, en el que he hecho 2 ventas y estoy súper contenta. Muchísimas gracias a Jessie, que no sé si me estará viendo porque es de Estados Unidos, pero voy a subtitular el vídeo, así que espero que sí. Y a Andy, muchísimas gracias por comprarme en mi tienda, lo valoro muchísimo, ya os lo he dicho a ambos, pero muchísimas gracias. Muchas gracias por llegar hasta aquí, por escucharme, espero que os haya gustado este vídeo. Y nada, que espero que estéis bien, que estéis sonriendo y que estéis felices, porque así es como merecéis estar. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.